Hola, en este video vamos a ver la segunda parte de ecuación cuadrática cuando la ecuación está completa. En este caso, lo principal es que la ecuación esté siempre igualada a cero. ¿Por qué se dice completa? Porque lo que vamos a tener es tres términos: el cuadrático, el lineal y el independiente. Para poder resolver este tipo de ecuaciones se utiliza la fórmula resolvente o lo que comúnmente llamamos fórmula de Bhaskara. En la fórmula de Bhaskara lo que tenemos que identificar son esos tres valores numéricos de A, B y C, que siempre van a ser números reales. Pueden ser fracciones, pueden ser números enteros, pueden ser raíces. Bien, el primer concepto que les quiero explicar es el concepto de discriminante. El discriminante es lo que me va a permitir a mí identificar la cantidad de raíces o la cantidad de soluciones que tenga una ecuación cuadrática. Simplemente el discriminante es lo que figura dentro de la raíz cuadrada. Entonces, si nosotros al resolver esas cuentas obtenemos un valor mayor que 0, un valor positivo, vamos a decir que esa ecuación cuadrática tiene dos soluciones reales distintas, ¿sí? Que pueden ser positivas, negativas, el valor que nosotros obtengamos. No hace falta que la raíz sea exacta, ¿sí? Si nosotros dentro de esa raíz obtenemos un valor que es igual a 0, acá vamos a tener una única solución real, un mismo valor. Y si lo que tenemos dentro de la raíz me da un número menor que 0, negativo, directamente la ecuación no tiene solución real. Tiene soluciones complejas que lo vemos más adelante. Entonces, el discriminante, que es lo que figura dentro de la raíz, es lo que me permite a mí decir cuántas soluciones vamos a obtener de esa ecuación cuadrática. Vamos a ir directamente a un ejemplo donde podamos identificar bien cuáles son los valores que yo necesito para poder reemplazarlos en la fórmula. Los valores que vamos a trabajar entonces van a ser el A, que es el que acompaña al término cuadrático, el B, que es el que acompaña al término lineal, y el C, que es el término que no tiene variable. Para poder resolver este tipo de ecuaciones y aplicar la fórmula resolvente, sí o sí toda la expresión tiene que estar igualada a 0, ¿sí? Si hay algún término que es semejante con otro, lo agrupamos, lo sumamos o lo restamos, pero siempre tenemos que tener un término cuadrático, un término lineal y un término sin variable. Lo próximo que vamos a hacer es ir reemplazando esos valores de A, B y C en la fórmula que tenemos ahí recuadrado en rojo. Cada uno de esos valores se va a escribir con el mismo signo que aparezca. No se asusten que yo ahí me olvidé de poner el signo menos adelante del 7, pero ahora lo vamos a escribir. Vamos resolviendo lo que figure dentro de la raíz. Primero las multiplicaciones, las potencias. Bueno, voy resolviendo todo lo que tengamos por resolver. Siempre separen en términos y si trabajan con la calculadora recuerden que trabajar con los paréntesis cuando son números negativos. En este caso el discriminante me quedó mayor que 0, entonces vamos a obtener dos valores de solución. Lo que estoy haciendo es ir resolviendo paso por paso. Una vez que calculamos la raíz, voy a tener dos opciones. Voy a trabajar primero con la suma y después con la resta. ¿Por qué tenemos dos opciones en esa fórmula de Bhaskara? Porque como hay una raíz que es de índice par, tenemos que considerar su resultado positivo y su resultado negativo. De ahí sale el más menos en la fórmula de Bhaskara. La segunda opción es la que vamos a trabajar obviamente con el negativo. No me cambia nada más que el más o el menos. El resto es siempre igual. Resolvemos, simplificamos esa fracción, que me va a quedar 4/3, y esas dos van a ser las soluciones de mi ecuación cuadrática. Vuelvo a insistir. Las condiciones son que la ecuación esté igualada a 0 y para determinar si tiene dos soluciones, una o ninguna, tenemos que identificar el discriminante, que es lo que figura dentro de la raíz en la fórmula. Si es mayor que 0, como en este caso, voy a obtener dos soluciones. Siempre verifiquemos que esas soluciones sean las correctas. El siguiente ejemplo lo vamos a trabajar de la misma manera.
vamos a identificar primero el A, que es el término cuadrático. Después vamos a identificar el B, que es el término lineal. Y por último el C, que es el término que no tiene variable o el término independiente. Voy a reemplazar esos valores teniendo en cuenta que si alguno de ellos es negativo lo trabajamos entre paréntesis. El menos con el que empieza la fórmula siempre tiene que figurar, nunca se lo olviden. Porque acá lo importante es que trabajen bien el orden de las operaciones, ¿sí? Porque cuando ustedes trabajen mal la separación en términos es donde van a tener el error. Resuelvo primero la potencia y luego toda esa multiplicación aplicando la regla de signos como corresponde. Una vez que tenemos todas las multiplicaciones resueltas, resolvemos lo que figura dentro de la raíz. En este caso, el discriminante me dio 0. Significa que vamos a tener una sola raíz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo trabaje menos 8 más 0, o en el otro caso menos 8 menos 0, al restarle o al sumarle el valor neutro, me va a dar la misma solución. Me va a quedar directamente que mi solución es 2. Una sola, ¿sí? Lo podemos escribir entonces como que x1 es igual a x2 porque hay una misma solución. También recuerden de verificar reemplazando la x en los dos términos donde tengamos variable. El siguiente caso, obviamente si uno me daba dos soluciones, el siguiente me dio una sola solución, el ejemplo que viene es cuando no tengamos solución. Vuelvo a identificar el A, el B y el C, cada uno con el signo que tenga en mi ejercicio, e insisto con esto de que la ecuación tiene que estar siempre igualada a 0. Si no está igualada a 0, yo no puedo aplicar la fórmula de Bhaskara o la fórmula resolvente. Trabajen siempre con paréntesis cuando sean números negativos. En este caso no hay ninguno negativo, así que no hay inconveniente. Separé en términos dentro de la raíz, como para no mandar ninguna separación en términos mal hecha. Resolvimos las cuentas. Y, ¿qué pasó? Acá nos quedó una ecuación que es negativa, obviamente. Como el discriminante es menor que 0, es un número negativo, el ejercicio directamente no va a tener solución. No lo sigan, porque la raíz de índice par y radicando negativo no tiene solución. Entonces no puedo seguirlo, ni siquiera separo en positivo y negativo en la suma y en la resta. El ejercicio tiene solución vacía. Insisto mucho con esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general siguen el ejercicio y no está bien. Entonces, solución vacía o escribimos sin solución o no existe solución. Cualquiera de las tres opciones está bien. Bien, y acá a tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? En este caso, en este ejemplo, el valor de B es negativo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando B es negativo porque tenemos el menos de la fórmula y el menos del valor numérico, ¿sí? Entonces, cuando es menos, delante de un paréntesis, ese menos me cambia a signo positivo y después sigo trabajando como resolvíamos hasta ahora. Trabajen los valores negativos entre paréntesis y una de las cosas en que tienen que tener cuidado también es que cuando una base es negativa y el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. O sea que cuando ahí ustedes tienen menos 5 al cuadrado, ojo con escribir el menos, porque en realidad el 25 me va a quedar positivo. Y otra de las cuestiones en que tienen que tener mucho cuidado es cuando trabajan en la calculadora. Primero hagan la suma o resta del numerador y luego dividan por el valor que les quede. De esta manera obtenemos las dos soluciones porque el discriminante en este caso era mayor que 0, era positivo. Bueno, espero que les haya servido esta segunda parte del video.
seguimos avanzando con los contenidos en otros videos. Gracias.